Hachu, salud. Está bien, si salimos hablando de eso, no tampoco es verdad, como que. Cadenas más grandes ha pasado eso, así que. Sí. Sí, buenas, saludos. Estoy aquí viendo el live en Bandera y vemos que está la gente conectándose. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Aquí les habla Hugo Delgado. Estoy junto a Ricardo Santos, portavoz del Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores, en lo que va a ser nuestro primer programa de una serie que vamos a estar realizando durante esta crisis y quién sabe si adoptemos este formato para extenderlo más allá durante las próximas semanas. Este ha sido un año sumamente fuerte, sumamente complicado. Arrancamos el mes de enero con los temblores en el sur, lo cual nos trajo pues no solamente consecuencias a nivel nacional, tanto en la gente que perdió las residencias, la situación que todavía se está viviendo en muchas zonas del país, la preocupación de la gente y la atención del gobierno, la reacción inclusive de la lucha y ahora enfrentamos esta situación global donde un virus que comenzó o que se detectó en el área de China, en la región de Wuhan, se ha convertido en una pandemia que está afectando a no solamente Estados Unidos, China, Italia, sino que ya se está escuchando que está impactando fuertemente en zonas de América Latina y de África, que se sospecha que son los continentes que van a ver un mayor efecto por la gran pobreza y desigualdad que hay en ambos. Y nosotros en Puerto Rico, que llevamos ya, pronto cumpliremos la segunda semana de cuarentena, con las escuelas cerradas, con muchos de los comercios cerrados, a excepción de los supermercados, y mucha de la gente está trabajando desde las casas, salvo aquellas personas que rindan pues servicios de emergencia. Como les decía, se encuentra con nosotros Ricardo Santos, quien es portavoz del Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores, con quien vamos a tratar de dialogar varias cosas, una conversación aquí más o menos fluida. Quisiera hablar, Ricky, primero, tu impresión y tu opinión sobre esta crisis global del coronavirus, el famoso COVID-19, lo que está pasando tanto a nivel nacional como local, y pues tú tienes miedo de la situación, ¿cómo lo estás enfrentando? Bueno, primero que nada, saludos Hugo, saludos a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Definitivamente esto ha sido una experiencia que no habíamos imaginado, vivido, por lo menos estas generaciones, y ciertamente se trata de una crisis global. Yendo a lo muy personal, pues sí, esto nos ha afectado a todos y a todas. No salir de las casas, el ajetreo de conseguir los alimentos, la comunicación con los familiares, con las amistades, todo como que en cuestión de una semana ha cambiado de una manera drástica. Y en ese sentido, es importante estas conversaciones que estamos teniendo y que se están dando por distintas vías de poder digerir esta nueva realidad y poder ver cuáles son, cómo se va viendo los entretejidos del sistema en que estamos viviendo, ¿verdad? En este momento es un momento donde se está viendo cómo los distintos países están atendiendo la crisis, basado en lo que son sus prioridades, lo que sus sistemas políticos y sociales van dictando. Y pues ya vamos viendo, ¿verdad? Antes de entrar a Puerto Rico, cómo en distintos países pues han tomado medidas muy diferentes. El primer caso y el caso que quizás nosotros empezamos a ver a lo lejos fue el de China. Aquí nosotros nos estábamos riendo porque estaban hablando de crear hospitales en cuestión de una semana, de 5 días, construían hospitales para atender la crisis que era allá en el oriente. Me acuerdo del secretario de salud que decía que eso estaba en China y que China no traía aviones para acá, no llegaba gente directo al aeropuerto, así que estábamos seguros, pero la crisis llegó acá. Y entonces tenemos países como Italia y España, que son economías de mercado, economías fuertes de los países industrializados del mundo, y se les ha ido de la mano la crisis porque pues priorizaron en asegurar que el aparato productivo económico de esos países siguiera produciendo, siguiera corriendo,
y cuando vieron que se trataba de decenas, cientos y después miles de personas que podían estar muriendo, pues han tomado medidas que jamás hubiéramos sospechado, ¿verdad? Ahora mismo estos países están en cuarentena ya por prácticamente un mes y la otra gran economía que nos parece que es la que debemos estar más atentos, por, no solo porque es la economía más grande del mundo, que es los Estados Unidos, sino también porque es nuestra metrópoli, tenemos una relación tan directa con los Estados Unidos, pues vemos como un presidente, en este caso Donald Trump, recientemente, justo después de hablar de que iba a tomar unas medidas extraordinarias para atender esto, ya está hablando de que Estados Unidos tiene que seguir produciendo, que tiene que seguir corriendo una economía de mercado intensa y que las muertes pues son parte de la vida. Básicamente ese es el mensaje que Trump ha dado en estos días y lo que nos plantea es cómo nosotros en Puerto Rico vamos a estar atendiendo esta crisis, cómo la estamos atendiendo ahora mismo. Y yo creo que ha habido una respuesta mixta de parte del gobierno, que podemos entrar a discutir eso quizás un poquito más adelante o ahora mismo, no sé. Porque el gobierno aquí empezó como si esto fuera un asunto de rutina. Se montaron en el barco parte de los funcionarios del gobierno. La secretaria de Turismo fue al barco crucero que llegó con una persona infectada sin ningún problema, tratando de demostrar que aquí no había una crisis. Y ahora nos encontramos ya en medio de la segunda semana de cuarentena, pero seguimos con la misma incertidumbre de hace una semana. ¿Cuánta gente está infectada, verdad? En la medida en que no se han dado no se han hecho los exámenes a las personas para saber si están infectadas o no, pues no tenemos los números que está dando el gobierno ahora mismo, pues son números que no nos dejan decir si hay una situación crítica en Puerto Rico en el día de hoy o si es un asunto que lo logramos contener desde su inicio. Lamentablemente mi apuesta es, o lo que yo preveo, es que sí, que en efecto en Puerto Rico deben haber cientos, si no miles de personas infectadas y que esta cuarentena ha sido positiva por un lado, pero va a requerir medidas más extraordinarias para poder contener esta situación que se monta dentro de un país como el nuestro, que no tiene un sistema de salud coherente, preparado para defender al pueblo, sino que está preparado y montado en simple y llanamente que unas compañías aseguradoras garanticen sus millones de dólares. Los hospitales son fundamentalmente privados y los médicos están a la expensa de lo que el sistema de la reforma fundamentalmente les ofrezca. Así que vamos a ir a un juego de Grandes Ligas con un equipo que no llega ni a AA. Eso precisamente quería preguntarte. Precisamente eso quería preguntarte, Ricky, si hacemos un poco, pues, tratar de recordar los eventos, la cronología de eventos que se dio en Puerto Rico, pues podríamos caracterizar la respuesta del país como una de ineptitud. Recuerdo ese primer domingo en donde aparece la supuesta primera persona contagiada, se sospechaba que estaba contagiada viniendo de un crucero. En ese día recuerdo que también se llevó a cabo el Día Nacional de la Salsa. Al día siguiente se descubre que un panameño había estado en el Día Nacional de la Salsa y en un bailable en un hotel en el área de San Juan. La respuesta del Departamento de Educación fue sumamente lenta. Vimos que varias escuelas en donde se identificaron estudiantes y maestras que habían estado en algunas de las actividades, pues fueron aisladas. Sin embargo, la gente que estuvo en el Día Nacional de la Salsa, más allá de un comentario de la gobernadora de que las filas JKW, las que fueran, cuando los que saben, la gente que nos está viendo, el Día Nacional de la Salsa es posiblemente el festival más grande, no solamente para Puerto Rico, es el festival de la salsa posiblemente global, uno de los más importantes, a lo mejor en Cali haya uno mejor que ese, pero para nosotros en Puerto Rico es el más importante y la cantidad de gente que hay ahí, por la dinámica de pueblo que se da, se convirtió también probablemente junto con la llegada del crucero en el Viejo San Juan
la placa Pietri, en donde se multiplicó no una bacteria, sino el virus, y a su vez pues mantuvieron abiertas las escuelas. La reacción fue sumamente lenta en esa primera semana, no se han hecho las suficientes pruebas. Todo esto pues nos pinta un cuadro en donde no podemos dejarnos llevar por los números que está presentando el gobierno. No confiamos en que esos números sean los reales. Creemos que son mucho peores. Algunos de nosotros sospechamos que posiblemente la cantidad de personas infectadas con el virus sin mostrar síntomas puede ser enorme. Nosotros, pues, y te pregunto, Ricky, ¿cómo tú crees qué tan efectiva y cuáles son las críticas que puede haber? Vi que hubo una declaración del MST sobre el estado de sitio o la cuarentena, perdón. ¿De qué manera ustedes han visto esta reacción del gobierno y qué pasos adicionales se deben y se pueden tomar, aparte de los pasos, ¿verdad? Que más adelante podríamos tocarle, de los planteamientos políticos del MST de cómo evitar esto en el futuro? Bueno, pues ciertamente en un inicio la respuesta fue sumamente parca. Yo creo que el gobierno de Puerto Rico se quedó esperando señales del gobierno de los Estados Unidos de qué hacer, y ante la inacción del gobierno de Trump, pues aquí se asumió una posición de que todo está bien. Desde enero ya era bastante claro que esto podía llegar a Puerto Rico. No solo eso, estaba claro que que la capacidad de contagio de este virus era extraordinaria, y que las muertes pues iban a ser algo crítico de esta enfermedad. Y ya desde enero se pudo haber empezado a prever alternativas y tomar medidas para esperar que llegara esta enfermedad. Nosotros sostenemos que cuando ya aquí hubo una realidad de que sí había posibilidad de contagio, se tuvo que haber detenido inmediatamente la entrada de personas por los aeropuertos y también sobre todo por los cruceros, y que mínimamente había que revisar a esas personas y ponerlas en cuarentena. Esa medida para Puerto Rico como una isla era fundamental. Quizás en otros lugares es imposible hacerlo, ¿verdad? Pienso en la frontera de México, pues quizás ellos tengan que aceptar que no tienen esa capacidad de cerrar la frontera de un día para otro, pero para nosotros, para nuestra realidad como isla, eso era una alternativa que no tuvimos ni el valor como país, ¿verdad? Como el gobierno no tuvo el valor para plantearlo, y tampoco, y este es un elemento político, tampoco teníamos la capacidad política. Yo estoy claro de que la gobernadora sabía que plantear esa alternativa implicaba retar al gobierno federal, empezando por la Agencia Federal de Aviación, y luego pues por el gobierno en general, ¿verdad? El Congreso y el presidente de los Estados Unidos. Pero en adición a eso, la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿por qué desde hace ya meses no se están comprando los kits para poder hacer las pruebas de inmediato? ¿Por qué desde hace meses no se están comprando los ventiladores que ahora están escaseando y que se está planteando que hay una crisis mundial para conseguir este equipo, que es fundamental y que desde enero ya se sabía por la experiencia de China que eso era fundamental para salvar vidas? Así que hay unos elementos de preparación que el gobierno nunca realizó, que le costó, ¿verdad?, la silla al secretario de Salud y a otros funcionarios del gobierno que poco a poco han ido o alejándose o han caído de su silla. Y ahora, ciertamente la gobernadora hizo lo que ya era obvio que había que hacer, que era el distanciamiento social, crear una especie de cuarentena, toque de queda, donde en cuarentena. No sé si le llegó a ustedes. El punto es que nosotros Ricky, como creo que te MST, tenemos... Sí. ¿me escuchan? Ahora, regresaste. Sí, tú ves ahí Sí. una pérdida temporera. Sí, es que parece que tiraron la señal Sí. de la cuarentena, Sí. del toque de queda. Pues ciertamente nosotros en el MST, a pesar de que nosotros siempre hemos sido muy escépticos a que el gobierno imponga un toque de queda, creemos que por cuestiones de salud, luego de escuchar a los expertos en epidemiología, a los científicos, las científicas, estuvimos de acuerdo con que esto era una medida necesaria,
Creemos que la policía, pues en cierta medida ha sido excesiva en noticias que hemos visto, ¿verdad? Dando tickets a personas, arrestando personas en vez de orientarlas y tomar unas medidas proactivas que no sean punitivas, ¿verdad? Hay que hacer un balance en cómo se implementan las cosas. Pero por el otro lado, creo que el pueblo, y esto es un elemento subjetivo de mi parte, pero quiero ver si tú también lo compartes, el pueblo en general, la percepción que yo he tenido es que aquí en Puerto Rico se ha reducido sustancialmente el movimiento en la calle. No es el toque de queda de cuando el huracán María, que nadie lo respetaba a pesar de que había escasez de gasolina, a pesar de que había escasez de tantas cosas. La gente salía más en esa época que lo que están saliendo ahora, por lo menos lo que yo he visto en el área de San Juan y de Bayamón, donde yo resido. Creo que esa respuesta del gobierno y que la respuesta del pueblo ha sido en términos generales positiva en esa parte. Pero ahora bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora la gobernadora acaba de anunciar un paquete de estímulo económico, de ayudas económicas, que a primera vista pues van en dirección a lo que ya nosotros estábamos planteando, que era que el gobierno tenía que utilizar los recursos que tenía guardados para el pago de la deuda, que son aproximadamente 10 billones de dólares que están reservados para el pago de la deuda. Había que utilizar esos recursos para subvencionar los salarios de los trabajadores y las trabajadoras que en estos momentos no se encuentran trabajando. Se está hablando de una moratoria que cuestionamos cómo esa moratoria se ha planteado, ¿verdad? La moratoria para el pago de los préstamos hipotecarios y de carros y tarjetas de crédito. Resulta que eso es a discreción de los bancos. Luego del anuncio, pues eso se ha ido aclarando de que es a discreción de los bancos. Nosotros sostenemos que no solo debe ser una moratoria de que sea para todo el mundo, sino que no puede ser una moratoria donde a los 3 meses te cobren el mes que va corriendo y 3 meses anteriores, sino que esos 3 meses se tienen que prorratear mínimamente por el término del préstamo o por un tiempo razonable, ¿verdad? De 1, 2 años, 3 años, dependiendo lo que, mediante alguna fórmula. En Venezuela, precisamente, estaba escuchando al presidente Nicolás Maduro y estaba planteando eso, que se iba a prorratear todos los préstamos, inclusive el arrendamiento de las viviendas, se iban a prorratear por 2 años o por lo que dure el préstamo. Si es a 10 años, pues en 10 años se prorratea esos 3 meses que se iban a dar de moratoria. Por otro lado, nosotros tenemos un sistema de educación que este semestre, si ha habido algún semestre donde ha estado más resquebrajado, claro, ha sido este, que comenzó con la situación de los temblores, que no se resolvió finalmente, ¿verdad? Nosotros creemos que aquí se iniciaron las clases con serios cuestionamientos de cómo estaba el estado de situación de las escuelas en Puerto Rico, si de verdad están seguros nuestros niños y niñas en ellas, pero además de ese cierre que hubo por un periodo de aproximadamente un mes, ahora nos encontramos en este proceso y quieren a la traga imponer unas medidas a través de utilizar las redes sociales y a utilizar ¿verdad? El internet en general para tratar de compensar. Nosotros estamos de acuerdo con que se utilice eso, pero nosotros creemos que no podemos utilizar esta crisis de excusa para venir y gastar 250 millones de dólares a la carrera, comprar unas computadoras, comprar unas laptops o unas iPads o lo que sea, repartirlas, imponer a lo loco un sistema tan complejo como este. Eso sería ideal que se haga con tiempo, con calma, no en medio de una crisis. En este momento, lo más importante es salvar vidas y dentro del proceso ajustarnos, y si se tiene que perder el semestre, pues se pierde el semestre, si se tiene que extender, que se extienda, pero no, tenemos que tener ojo avisor porque por ahí viene un tumbe con esos 250 millones que están destinados para la compra de equipo tecnológico, que nos parece que no estamos preparados para utilizarlo, aunque todos los niños y niñas la tengan.
no hay internet en todas las casas. Ahí nos trae esa pregunta que siempre hemos tenido, o esa denuncia que hemos hecho reiteradamente, de que Puerto Rico tiene, a través de la Autoridad de Energía Eléctrica, la posibilidad de acceder a todas las propiedades, a todas las casas de este país y ponerle internet de alta velocidad a través de Prepanet. Y el mismo gobierno de Puerto Rico ha legislado para que Prepanet no pueda competir en el mercado del internet, ¿verdad? Y en ese Te sentido, pregunto, pues, Ricky, sobre eso mismo, tengo una pregunta. ¿Tú crees que es momento de que las socialistas y los socialistas hablemos de Internet para todos? De que el Internet debe ser accesible, barato, y así como se hizo con la energía eléctrica, que se puso en donde no había y a los caseríos se les subsidió y a las comunidades pobres se les subsidió con tal de que hubiera acceso eléctrico en todo el país. No es momento de hablar de Internet para todos, un país que tiene la capacidad. Mira, Hugo, antes de entrar a esta conversación, tú me mencionabas de que habláramos un poco de cómo esta nueva realidad cibernética pues ha cambiado nuestra interacción social. Yo me atrevo a decir que si no fuera por las redes sociales, mucha gente ahora mismo estuviera en unas crisis emocionales extraordinarias, porque hay mucha gente que vive sola, No, esos mucha gente paris que de los DJs están tremendos. Gracias a eso la gente los está botando parties el de humo. los DJs, la música, los chistes, el intercambio social, el saber que tu familia está bien en otro lado, la gente que tiene familiares en Nueva York, en otros países, eso ha sido fundamental. Sí, inclusive el gobierno, muchas de las cosas que está tratando de implementar está dependiendo del acceso al internet para que pues sean efectivas, empezando por la salud. ¿Cómo es posible que ellos quieran implementar un sistema donde la gente tenga una teleconsulta y se pueda ver, ¿verdad?, visualmente a su médico, discutir el asunto, no, evitar el contagio, y luego de esa evaluación que el médico de manera tú a tú haga con esa persona, pues decida si tienen que internarlo, si tienen que tomar alguna medida, etcétera? Todas las medidas que se están tomando pasan por el crisol del internet, y que en este momento, teniendo la capacidad, nosotros y nosotras no exijamos el internet como un derecho fundamental para las relaciones humanas, para poder crecer económicamente. Si nosotros no tenemos acceso al internet, muchos de los trabajos que se nos están requiriendo en estos momentos no los podemos acceder. Así que sería un adelanto social, un adelanto que tendría un efecto económico fundamental, y que creo que debe ser una de las exigencias que, como los socialistas hemos hecho en tantas ocasiones, pues las debemos plantear, aunque estemos solo en este momento, pero que en el futuro yo estoy seguro que el pueblo la va a coger y la va a reclamar enérgicamente, como debe ser. Y por esa línea, Ricky, venimos de un movimiento en términos del gobierno y de la política internacional, de lo que nosotros hemos llamado el neoliberalismo, que es todo lo contrario de lo que estamos planteando ahora mismo, es el desmantelamiento de todo ese Estado benefactor que le rinde servicios a la gente y le garantiza accesos a toda una serie de servicios que permiten, número uno, que la economía capitalista propia continúe desarrollándose porque la gente se encuentra en un ambiente con las condiciones ideales para producir. Claro, nosotros los que creemos en el socialismo, pues creemos que eso debe estar para otras razones, para el disfrute. No son algunas de estas medidas que está tomando Wanda Vázquez, que está tomando Trump, que están tomando incluso algunos gobiernos de derecha en América Latina, en El Salvador. No son medidas que van en la dirección contraria y que en cierto sentido hasta nos dan la razón en el planteamiento de que, bueno, estamos en una crisis donde ustedes desmantelaron los hospitales, ustedes desmantelaron los servicios públicos. Ahora todo ese colchón que nos servía para resolver el problema, vimos cómo fracasó durante el huracán María, que no teníamos formas de responder a la necesidad social. Sin embargo, ahora pues tú me estás planteando que sí, que vas a darle dinerito a la gente, que vas a proveer. No hay cierto sentido una vuelta de 360 grados, aunque tímida, pero es contraria a lo que ellos mismos están planteando. De 180 grados, diría yo. Exacto. Sí, no, definitivamente. Yo creo que el neoliberalismo lo que nos trajo fue una época donde se le entregó al mercado, al sector privado, la responsabilidad de proveer en todo lo que son los servicios esenciales de una sociedad, desde la educación, la salud, la energía,
las comunicaciones, inclusive la alimentación. Todos esos renglones fundamentales se le han entregado a manos privadas y en el sector privado pues claramente el beneficio es uno, el interés es uno de lucro, y no están nunca guardando, haciendo resguardo para cuando venga una crisis, pues ellos asumir la pérdida de la crisis. Eso solamente lo hace un gobierno que esté centrado, que tenga control de los medios, que asuma esas responsabilidades. Y pues ahora mismo estamos viendo que estábamos desnudos para una crisis como esta. El sistema de salud, que es fundamental para cualquier país, en Puerto Rico lleva años colapsado. Nosotros dependemos, en los últimos 5 o 6 años hemos dependido de que a última hora el Congreso de los Estados Unidos envíe paquetes de fondos económicos para sustentar la tarjeta de salud, y los mismos funcionarios de Puerto Rico, la comisionada residente, los gobernantes de las pasadas administraciones y de la presente, saben que en cualquier momento ese dinero que ellos han estado recibiendo, que no se ha cortado por la situación del huracán María y ahora el terremoto, puede colapsar. Y si eso llegase a suceder, pues aquí la gente simplemente se va a quedar sin ninguna alternativa. Ahora mismo y hay mucha gente sin alternativa. La gente lo que me preguntan por ahí es, oye Ricardo, si yo siento síntomas, ¿a dónde yo voy? Y uno le contesta, pues mira, llama a tu médico. ¿Pero a qué médico? Si yo no tengo médico, yo no tengo acceso a ningún médico, yo no tengo ni la tarjeta de la reforma porque yo o no cualifico o por X o Y razón no la tengo. Y cuando uno viene a ver, pues es que las personas aquí no tienen ninguna relación con el sistema de salud, salvo cuando ya están enfermas de manera crítica. Crítica, claro. Y entonces aquí no hay un sistema de salud preventivo y no lo va a haber mientras esté en manos privadas, porque el sector privado es el que quiere que tú no se te invierta en nada en tu salud hasta que te enfermas. Una vez te enfermas, ellos sí van a responder de alguna manera, porque el gobierno es el que le va a pagar a ellos. Así que nos parece que sí, que el gobierno está siendo obligado por las circunstancias a volver a unas medidas que podrían decirse keynesianas o socialistas o como le quieran llamar, pero son fundamentalmente una aceptación de que el sistema de mercado no funciona, en especial en todo lo que tiene que ver con los servicios esenciales del país. Y te traigo también el otro elemento, que es el de los derechos laborales, como en los Estados Unidos uno de los problemas que se han presentado como fundamental es el hecho de que la gente no tiene días por enfermedad. Aquí en Puerto Rico nos los habían reducido a los empleados públicos. Afortunadamente está el uso y costumbre de que en vez de acudir a los días por enfermedad, se nos dan estas licencias extendidas sin cargo a ninguna, ¿verdad? Donde estamos en nuestras casas, estamos seguros y protegidos, inclusive estamos cobrando. Esa debería ser la realidad de todo el país. O sea, aquí las corporaciones generan ganancias exorbitantes y que estén sin trabajar durante una leve temporada no debería, en teoría, afectarles en lo más mínimo en el bolsillo. Todo lo contrario, deben devolver lo mucho que le han sacado al país. Sin embargo, muchos trabajadores no tienen ni siquiera la capacidad de cogerse un día de vacaciones porque se los quitaron porque no existe tal cosa. Y tenemos también los otros empleos, los empleos precarizados, las personas que trabajan por cuenta propia, las personas que trabajan en la industria de servicio. El caso de la persona, del señor de 70 años que trabajaba en Metropol, enfermo porque no podía dejar de trabajar probablemente, exponiéndose porque no podía atenderse y exponiendo, quién sabe, a sus compañeros de trabajo, a los clientes. Pero esa es la situación que vivimos en el país, producto de una serie de medidas que Ricardo Rosselló empezó, pero que vienen desde antes, desde hace años, desde Cuchín, que han venido recortando derechos laborales y que la misma gente de la Junta de Control Fiscal en el pasado venían proponiendo que esto se desapareciera todo. Que en Puerto Rico tenemos, que en los Estados Unidos ni siquiera existen muchos de ellos, las licencias por casos de maternidad o las licencias por enfermedad, todo eso pues se está cada día reduciendo aún más o eliminando, y esto demuestra la necesidad imperiosa de que existan esos derechos, no solamente por la necesidad individual, sino por el aspecto colectivo de que la gente debe quedarse para proteger a sus compañeras. Sí, definitivamente.
la realidad es que durante sobre todo estos últimos 10 años, se ha planteado el trabajo como una necesidad donde con 7.25 o hasta con menos se le puede satisfacer a los trabajadores y trabajadoras. Y todo el mundo aquí está viviendo, fundamentalmente la clase obrera está viviendo de día a día. Cualquier colapso, cualquier situación crítica en la familia interna, ¿verdad? Un familiar que se enferma, un choque, un accidente de carro, una situación donde tienen que pagar algún dinero, los descuadra de manera severa. Y ante la situación que estamos viviendo ahora, pues ni se diga. En ese sentido, yo creo que el llamado no solo es al gobierno, yo creo que el llamado debe ser a la propia clase obrera. O sea, tenemos que hacer un planteamiento a todos los compañeros y compañeras, a toda la gente que nos está viendo, de la necesidad que existe de organizarnos, no solo socialmente en términos generales, de ir a las marchas, etcétera, sino organizarnos sindicalmente, organizarnos por cualquier método posible para reclamar derechos fundamentales. Ahora mismo este paquete que la gobernadora está brindando de $500 para los cuentapropistas y tratar de darle unos incentivos a unas personas u otras, era un reclamo que debió haber sido contundente de la clase obrera. Nosotros lo planteamos desde un inicio que era fundamental que existiera ese tipo de subsidios, pero la clase obrera en general debió haber hecho todo lo posible y sé que estamos en unos momentos difíciles, complicados de comunicarnos, de llevar un mensaje, etcétera, pero eso era el reclamo de la clase obrera. Y para el futuro tenemos que hacer unos planteamientos de que si tú quieres operar un negocio en Puerto Rico, grande, mediano, pequeño, tú tienes que tener ciertas capacidades de responder por tus empleados y empleadas. Y esa respuesta tiene que ser una respuesta realista para que la gente no se muera de hambre, para que la gente no se vea obligada a violentar una disposición como esta del toque de queda. Ahora mismo tiene que haber gente buscándosela por ahí en violación al toque de queda, no porque son desafiantes, sino porque no tienen con qué comer o no tienen para resolver cosas fundamentales de su vida, y esos son elementos que tenemos que atender. Creo que es importante, ¿verdad? No sé cuánto tiempo tenemos, pero es importante también señalar que la gobernadora ha sido consecuente en ignorar el problema fundamental que existe con la violencia de género. En Puerto Rico, previo al terremoto, había una lucha bastante intensa para que se estableciera un estado de emergencia, porque había una crisis y todavía persiste esa crisis de violencia de género, sobre todo a nivel intrafamiliar. Durante el proceso de la respuesta ante los terremotos, se insistió en que había que tomar unas medidas extraordinarias y la gobernadora hizo caso omiso a esta. Y en estos momentos no hemos escuchado nada de la gobernadora para atender lo que es una crisis que está a punto de explotar y que no nos cabe la menor duda que va a traer grandes consecuencias. Inclusive ahora mismo no existe una claridad o no hay una disposición para darle libertad a las compañeras y compañeros que trabajan en los albergues para poder atender casos fuera de la hora del toque de queda. Si una persona tiene que atender a un caso a las 11, 1, 2, 3 de la mañana, pues está a la merced de que un guardia lo pare en la calle y tenga que dar explicaciones, cosa que no debería hacer. Y ese es un ejemplo mínimo, ¿verdad? Cómo nosotros utilizamos todos los recursos del Estado, del Departamento de la Familia, que está congelado ahora mismo, está paralizado fundamentalmente. Los distintas agencias de gobierno y lo reorientamos para esta crisis, para que puedan servir de red de apoyo en cualquier caso donde se detecte una situación de violencia. ¿Dónde están los refugios extraordinarios que se tienen que abrir para que si en Ponce, en Mayagüez, en Fajardo, en cualquier lugar hay un caso, poder llevar a esa persona, separarla y darle un espacio donde pueda asegurarse, resguardarse en lo que se resuelve la situación? Nada de eso. No es que lo han rechazado, es que ni lo han planteado.
Y desde acá, desde el Movimiento Socialista de Trabajadores y Trabajadoras, hacemos esa exigencia de que se tienen que tomar unas medidas extraordinarias. Dentro de ese paquete, parte de lo que tenía que ocurrir era que se destinaran fondos de manera extraordinaria para que se atendiera esta situación. Sé que es una situación compleja, sé que es una situación donde plantea retos de logística, pero es fundamental. Si estamos hablando de salvar vidas, pues eso es parte de lo que hay que plantear. Para cerrar, Ricky, quisiera que me hablaras un poco sobre el estado de la lucha política y la lucha sindical, la lucha feminista en Puerto Rico en general. Sabemos que posterior a la crisis del huracán María, tuvimos el Ricky Renuncia, que fue una respuesta de la gente ante la ineptitud y ante pues, los malos manejos. Luego de los temblores, tuvimos también varias protestas en el área metropolitana. Esto pues un poco nos separa, nos disgrega, aunque hay unas nuevas formas de comunicación por medio del uso de las redes sociales. ¿Cómo tú ves ese retorno de la lucha tan pronto esto acabe, tan pronto acabe la crisis? ¿Cómo tú ves que la gente va a reaccionar, los sectores militantes y la gente un poco más allá de eso? ¿Tú crees que hay potencial para que se vuelva a levantar una lucha de pueblo de carácter nacional que enfrente a los gobiernos ineptos que no han podido manejar ni resolver las crisis que tú mismo acabas de describir? Sí, yo estoy optimista de que quizás obviamente estas 2 semanas han sido tan extraordinarias que no hemos tenido tiempo para apenas entender dónde estamos, pero estoy muy optimista de que en la medida en que la gente ya va entendiendo la situación, están viendo los mensajes de la gobernadora, están entendiendo los mensajes de la Junta de Control Fiscal y del gobierno de los Estados Unidos. Nosotros estamos en este momento bajo la jurisdicción de los Estados Unidos, que es el país que peor está tratando la crisis del coronavirus, y que vamos a pagar las consecuencias de cómo un gobierno del gobierno de los Estados Unidos, gobierno imperialista de los Estados Unidos, va a tratar o está tratando esta crisis. Todo eso lamentablemente va a tener un costo social inmenso, de vidas, de estabilidad económica, de recorte de derechos. Tengo la preocupación muy seria de que, aunque estamos de acuerdo con el toque de queda, pues que esto sirva le dé estímulo al gobierno para fomentar el recorte de derechos constitucionales o derechos humanos, como se le quiera llamar. Así que estamos en una situación sumamente crítica, pero a la misma vez sumamente fértil, no solo para reaccionar ante esos ataques del gobierno, sino para poder señalar con claridad las deficiencias estructurales del sistema, de que la colonia no puede seguir funcionando porque nosotros nos están manejando desde afuera bajo los intereses de un país extranjero que no le interesa lo que pasa aquí, que no le interesa que mueran 10,000, 100,000 personas en Puerto Rico. Han estado fomentando que se vaya la gente del país, así que se mueran para ellos sería hasta mejor. Y en ese sentido creo que tenemos una capacidad de educar, de llevar un mensaje que nos permita replantearnos al país en que estamos viviendo, plantearnos un país donde se valore más la solidaridad, donde se valore más la organización social con fines para el pueblo y no para las empresas, no para el gran capital. Y creo que sí, que nosotros no podemos esperar que esto acabe. Esta crisis no podemos esperar que se declare el fin de la pandemia para salir a la calle y pensar que vamos a hacernos desde ahora, desde las redes sociales, las comunicaciones que estamos teniendo por todas las vías. Tenemos que ir cuestionando al gobierno, educando al país y haciendo las formas de protesta innovadoras que puedan surgir. Se hablan de cacerolazos, se habla de acciones virtuales por las redes sociales. Todo eso es fundamental porque el día que podamos salir a las calles, tenemos que salir a exigir rendición de cuentas a este gobierno de los Estados Unidos y a Wanda Vázquez, al gobierno de Puerto Rico en general. Y esta rendición de cuentas, yo aspiraría a que sea una respuesta superior inclusive a la de Ricky Rosselló, porque de lo que se trata aquí es de que este gobierno ha cedido a su deber de defender las vidas de las personas por no tocar con fuerza los
resortes y los cimientos, diría yo, del sistema capitalista y colonial en que vivimos. Bueno, pues Ricky, muchas gracias. Quisiera leer uno de los comentarios que tengo aquí. Te puedes quedar en la línea en lo que terminamos la transmisión. Tengo un comentario de Alba Toro, quien es trabajadora social en la Escuela Gilberto Concepción de Gracia, que nos dice: me preocupa los T1, ayudantes de maestra y otros empleados que están por contrato en el Departamento de Educación. Creo que están en un limbo y no cobrarán. Eso es correcto. Hasta ahora se ha informado que las trabajadores 1, que son las personas que sirven de asistente a las estudiantes y los estudiantes de educación especial, no están cobrando. Eso es una de las personas que nos preocupa también, que están teniendo pues la situación que hablamos ahorita de los empleos precarios. Incluso estos son personas que trabajan para el Departamento de Educación. De la misma manera, toda la serie de contratistas que a su vez le pagan a otros empleados, pues deben estar sufriendo las mismas condiciones. Me escribió también Diamar Mendoza en otro de los comentarios, que lo preocupaba la manera en que los bancos van a aplicar el asunto de las moratorias, cómo eso va a ser variable y cómo eso pues no necesariamente va a beneficiar a la persona, sino que puede acabar a la larga beneficiando al banco. Agradecemos a todos ustedes y todas las que estuvieron con nosotros en el día de hoy. Espero mañana, estamos tratando de ver si le damos continuidad a estas conversaciones. Me gustaría tocar un poco el asunto de la educación a distancia también. Me gustaría que habláramos sobre lo que hablaba ahorita con Ricky más adelante, de la interacción social a través de las redes y cómo pues eso que hablamos ahorita del Internet como un derecho, y el acceso a los recursos de la humanidad, el acceso a los desarrollos tecnológicos debe ser un derecho para todas y para todos, no solamente un privilegio de las personas que tengan más acceso económico. Esto es todo por hoy. Les agradezco a todas ustedes y a todos su presencia. Les habló Ricardo Santos desde el área de Bayamón, y con ustedes pues este servidor Hugo Delgado, para Bandera Roja, y en los controles tenemos a Ernesto Beltrán. Ernesto, ¿estás por ahí? Saluda, si puedes, si no te fuiste al baño. Parece que Ernesto se fue. Bueno, damos por terminada la transmisión. Gracias, Ernesto. Damos por terminada la transmisión. Esperamos continuar mañana. Nos vemos. Hasta luego.